Bendecido día del Señor para cada uno de mis hermanos de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia y para todos aquellos que cada semana nos ven y nos escuchan por internet. Ha sido una bendición para nosotros los pastores el poder dedicar tiempo cada semana para preparar estos estudios y estos sermones, grabarlos para que puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos sentimos muy gozosos por lo que el Señor está haciendo, por el grupo que se está reuniendo cada domingo. De verdad estamos viendo grandes bendiciones en la vida del pueblo del Señor en Venezuela. Por eso queremos animar al resto a que se puedan seguir esforzando en dependencia de la gracia divina para honrar al Señor y para cada domingo adorarle junto al pueblo del Señor. Nuestra tarea como pastores es traer a ustedes la palabra bendita de Dios y que el Señor por medio de su Espíritu las haga prosperar en vuestros corazones. Es lo que dice Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso, que Dios ha establecido pastores y maestros no para hacer la tarea que le corresponde a los miembros, sino para capacitarlos para la obra del ministerio, para proveerles las herramientas para que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda hacer lo que Dios le mandó hacer. Así que quiere el Señor que cada uno pueda ser diligente y responsable con esta hermosa tarea que Dios nos ha encomendado. Hermanos míos, hoy retomamos nuestra serie del Salmo 23. Tan solo nos quedan 2 sermones y sé que esta serie ha sido de bendición para muchos, para nuestro crecimiento, para el mío también, y espero que el sermón de hoy pueda traer consuelo a la vida de cada uno de nosotros, que podamos conocer más a nuestro Dios, que podamos adorar aún más a nuestro Dios y atesorarlos como nuestro mayor tesoro. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre bueno, tú eres nuestro gran Rey. Tú eres nuestro consuelo, aquel que nos satisface. Tú eres la plenitud del Padre. Tú eres aquel que sostiene y purifica a su iglesia. Y es eso lo que tú estás haciendo en nosotros en este momento. Señor, usa tu palabra hoy para quitar de nosotros aquello que no te agrada y para seguir obrando en nosotros esa imagen maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oh amado Padre, nuestra petición hoy es, haznos más como Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, las Escrituras presentan a nuestro Dios como nuestro poderoso Creador, como nuestro Rey reinante y como nuestro Salvador Redentor. Pero además de todo eso, nuestro Dios también es nuestro Padre amoroso, nuestra roca fuerte y nuestro refugio seguro. Y cada una de estas imágenes que yo acabo de mencionar comunica un aspecto único e importante de nuestro maravilloso Dios y también indica y nos muestra un aspecto muy importante y único acerca de nuestra relación con Él. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en el Salmo 23. No solamente estos aspectos únicos y maravillosos de nuestro Dios, sino también aspectos gloriosos que describe este salmo con respecto a nuestra relación con nuestro Dios. Hasta este punto en que el Salmo 23, David ha representado a Dios como su pastor. Así es como él inicia este salmo. Y esta imagen transmite que el Señor está sumamente dedicado a cuidarlo y a proveerle, guiar sus pasos, alimentar su alma y restaurar su espíritu. Sin embargo, al llegar al versículo 5 que estudiaremos hoy, la metáfora cambia de repente en nuestro texto. David retrata a Dios en un punto diferente al que hemos venido leyendo o escuchando. Ahora, en lugar de hablar de nuestro Dios como el buen pastor que lo lleva por pastos verdes y lo conduce a aguas tranquilas y lo protege, le provee consuelo mientras va por el valle de sombra y muerte, ahora David describe a nuestro Dios como un anfitrión lleno de gracia que sirve a David en su gran salón de banquetes con una espléndida comida. Y David escribe las siguientes palabras en el Salmo 23, versículo 5. Tú aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este maravilloso texto describe unas verdades espléndidas y gloriosas, y este es el versículo que tú y yo estudiaremos hoy con la ayuda del Señor. Noten que en nuestro versículo de hoy la escena cambia completamente.
del campo, de ese lugar donde David era pastoreado en pastos verdes, al aire libre, de la comida exterior a la comida interior. David pasa de un extenso campo a un gran salón real, de verdes pastos a una mesa de comedor, de aguas tranquilas a una copa rebosante. Yo no sé si pueden apreciar esos detalles en nuestro texto, esos cambios que tenemos en el Salmo 23, de lo que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 4 al 5. Hemos leído: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Que Él sin duda alguna ha venido a nosotros a ayudarnos a pasar por ese valle de sombra y muerte donde Él estará con nosotros y donde usará su vara y su cayado para alentar nuestras almas. Pero ahora leemos esta porción gloriosa donde David se traslada de un escenario a otro. Como bien decía, de los pastos verdes a una mesa de comedor, de aguas tranquilas a una copa rebosante, de un campo al aire libre a una comida en el interior de un salón real. Pero quiero decirles, mis hermanos, que a pesar del cambio en estas imágenes vívidas que usa David, estos versículos mantienen el tema dominante que se encuentra en todo el Salmo 23. David está retratando en el Salmo 23 el cuidado de Dios por su propio pueblo. Es eso lo que tenemos desde el principio hasta el final de nuestro Salmo. Ya sea que se represente a Dios como el buen pastor de los versículos 1 al 4, o como el anfitrión lleno de gracia de los versículos 5 al 6. Ya sea que David se ve a sí mismo como una oveja o como un invitado, el mensaje en nuestro texto es el mismo. Dios está atendiendo las necesidades de David, pero este texto también nos recuerda que Dios está atendiendo las necesidades de nosotros. Así es, mi amado hermano. Aunque este texto se escribió en primer lugar para David, lo escribió David en un contexto particular que estaba viviendo David, este texto hoy también se puede aplicar al resto del pueblo de Dios. Por eso quiero que ahora nos adentremos a nuestro texto, que podamos estudiarlo y que tú y yo podamos decirle con humildad: Señor, enséñame, habla a mi corazón, que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en mi vida. Así que consideremos la primera frase del Salmo 23, versículo 5. Abre tu Biblia junto conmigo y leamos. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El escenario que tenemos aquí es un gran salón de banquetes. Y Dios está preparando una mesa lujosa para servirle a David, una comida digna de un rey. Dios es el anfitrión en nuestro texto. ¿Lo notan? Él es el personaje principal aquí. Dios, el anfitrión, ofrece un banquete para su invitado. Y su invitado es David en el contexto inmediato de nuestro texto. Pero también este anfitrión unge la cabeza de David con aceite. Y el aceite muchas veces en la Biblia también denota no solamente la obra y el poder del Espíritu Santo, sino también describe alegría. Pero hay algo más que hace este anfitrión en la vida de David. Mantiene su copa llena hasta el borde. Él dice: mi copa está rebosando. Pero el anfitrión, quien trae a David a este lugar, llena su copa hasta el borde. No hay falta de nada aquí. Hermanos, si la palabra aderezas o preparar en nuestro texto significa arreglar, poner en orden, poner las cosas en su lugar, ordenadas de manera adecuada. Esa es la idea de la palabra que tenemos en nuestro texto. Y aquí se entiende que Dios está poniendo la mesa ante David y está poniendo todo en su lugar correcto. No falta nada, todo está en el lugar apropiado. Los platos se colocan perfectamente, se vierte la bebida y se cocina y se sirve la comida. Cada detalle ha recibido la más estricta atención. Nada de lo que David pudiera querer se ha pasado por alto u omitido. Todo está allí, todo está en su lugar perfecto, todo está en su lugar adecuado. ¿Notas los detalles? Dios, quien es el anfitrión, le ha preparado un gran banquete a su invitado, quien es el rey David, y ha preparado todo de manera adecuada, todo en el lugar correcto, todo lo que se necesita. Hermanos, este contexto real
explica la presencia de los enemigos también de David como observadores en la fiesta. ¿Notan ese detalle? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos, normalmente no invitamos a nuestros enemigos para que nos vean comer, ¿verdad que no? Y en otras circunstancias podríamos decir que su presencia probablemente nos haría perder el apetito. Piensa, quizás muchos no tenemos los enemigos del nivel de David, pero pensemos en eso por un momento. Usemos nuestra mente un poco más. Imagínate que estás en una mesa, te han hecho la invitación y mientras tú estás allí frente a un gran y maravilloso banquete, alrededor de eso están las personas que más te odian. Aquellas personas que se han dedicado a ser una piedra de tropiezo para ti, aquellas personas que te han quitado la paz en todo momento, aquellas personas difíciles que han buscado atacarte constantemente y ellas están allí a tu alrededor, pero tú estás dispuesto a comer. Piensa en eso. Realmente lo más probable es que, como dije antes, pudieras perder el apetito o no te comieras eso con tanta alegría mientras tus enemigos te están observando. Pero aquí vemos algo totalmente distinto. Miren, hermanos, por mucho tiempo los enemigos de David se burlaron de él, pero también se burlaron de su confianza en Jehová. Muchas veces le decían a David en medio de la tribulación, «Hey, ¿y dónde está tu Dios?» Y en aquellos momentos David no tuvo el poder para vencerlos. De hecho, por muchos años y en diferentes ocasiones, David había estado exclamando a Dios, como por ejemplo en el Salmo 13, versículos 1 al 2, las siguientes palabras. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Notan eso? Esas fueron las palabras del salmista por muchos momentos ante los grandes ataques de sus enemigos y en los cuales en muchos de esos momentos David no tenía el poder para vencerlos. Hermanos, a menudo debió parecerle a David y al mundo que lo observaba como si el Señor realmente se hubiera en efecto olvidado de él y permitido que sus enemigos se regocijaran triunfantes. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no podemos, o no, mejor dicho, no llegamos a sentir esa situación como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que todo el mundo nos ataca, como que nunca vamos a salir de eso? Y no solamente nosotros lo observamos, quizás muchas personas a nuestro alrededor que ven a alguien que profesa la fe padeciendo diversas situaciones y dice sin duda alguna el Dios de ese hombre, de esa mujer se olvidó de él. Pero con la llegada del gran rey, finalmente se hace justicia, como lo vemos en nuestro texto. David es reivindicado y mostrado como aquel a quien el Señor ama y se deleita en honrar. Ese es David. Mientras que sus enemigos ahora están sin poder y avergonzados. Mientras David se deleita en este banquete, allí están sus enemigos sin poder y avergonzados. Hermanos, probablemente no sea accidental que el salmo comience en verdes pastos y termina en la casa de Dios. ¿Han notado eso en el Salmo 23? Yo estoy seguro que muchos hemos leído el Salmo 23. La pregunta es si hemos estudiado el Salmo 23. ¿Por qué digo esto antes de desarrollar nuestro punto? ¿Por qué hago este paréntesis? Bueno, mis hermanos, porque si hay algo que he visto un mal grande entre el pueblo de Dios, es que estamos leyendo nuestras Biblias, pero no estamos estudiando nuestras Biblias. Hay una diferencia abismal, muy grande, entre leer y estudiar. Entre leer la Biblia y realmente estudiarla, entre realmente meditarla. Y me parece que eso nos está trayendo muchos problemas y nos está conduciendo a un misticismo y a un cristianismo que parece estar divorciando la mente, lo racional de todo esto. Hermanos, la comunidad cristiana debe caracterizarse por ser una comunidad pensante. Nosotros no decimos amén a todos y no nos acercamos a la Biblia como si fuera un libro mágico que tú mantienes abierto o frotas sus páginas y va a suceder algo poderoso. No. El cristianismo involucra no solo el corazón, nuestras emociones, sino también nuestro intelecto. La palabra de Dios se nos ha dado no solamente para que ella impacte nuestras emociones, sino para que impacte nuestro intelecto. Hermano mío, yo quiero animarte y a ti, mi hermana, que no solamente leas tu Biblia, estúdiala.
Profundiza, ¿qué significa esto? Cuando leas un texto no lo apliques inmediatamente a ti. Piensa primero qué significó esto para la audiencia original. Realmente, ¿cómo esto me prepara para entender el Evangelio? ¿Cómo esto me sitúa en el Evangelio? O si esto es post-Evangelio, si viene después de la cruz, para no convertir en la Biblia tampoco en una especie de libro moralista. No, este es un libro que cuenta una sola historia, el plan redentor de nuestro amado Dios. Y después de todo eso, ¿cómo puedes aplicarlo a tu vida? Para que no estemos compartiendo simplemente versículos por allí al azar. No expliquemos qué significa, pero para eso primero nosotros tendremos que estudiarlo. Así que quiero animarte para que puedas disfrutar la palabra de Dios y puedas experimentar las bienaventuranzas del Salmo 1. No solamente leas tu Biblia, estudia tu Biblia. Hermanos míos, entonces, como les decía, volvamos a nuestro texto. Yo les decía que probablemente no sea accidental que el Salmo 23 comience en pastos verdes y aguas tranquilas y termine en la casa de Dios. Así es como tenemos el Salmo 23. En el comienzo del Salmo tenemos al pastor guiando sus ovejas hacia pastos verdes, lo cual era una tarea muy difícil en aquellos tiempos, especialmente en Medio Oriente, donde no llueve con mucha regularidad y el terreno es muy árido. Pero comienza así con pastos verdes y aguas tranquilas. Y luego al final del Salmo 23, no sé si te das cuenta, en el Salmo 23 terminamos en la casa de Dios. La misericordia del Señor nos seguirá por largos días hasta que lleguemos a la casa de Dios. Entonces tenemos aquí en el principio pastos verdes y al final termina el Salmo 23 en la casa de Dios. Pero ahora bien, ¿qué tenemos en el medio del Salmo 23? ¿Qué hay en la mitad? Pensemos como una especie de sándwich, si puedo ilustrártelo de esa manera. Al principio tenemos la porción en el comienzo aquí en esta tierra, en los pastos verdes, y al final del Salmo 23 estamos allí en la eternidad, en la casa de Dios. ¿Pero qué tenemos en el medio? Pues fue lo que vimos en el último sermón. Tenemos el valle de sombra y muerte. Tenemos el valle oscuro. Mis hermanos, sin duda alguna este texto describe el cuidado del Señor por su pueblo, el carácter de nuestro buen Dios, pero también describe un poco acerca de nuestro peregrinaje en esta tierra. Hermanos, antes de llegar a la casa de Dios, antes de llegar a nuestra patria celestial, primero tendremos que pasar por el valle de sombra y muerte. Todos tendremos que pasar por ese valle oscuro. Nadie puede evitarlo, no importa en qué país esté, cuál sea tu condición económica. De alguna manera u otra tendremos que andar por los pastos verdes. Dios en su soberanía en momentos nos permitirá estar por aguas tranquilas. Pero antes de llegar a la casa de Dios, a nuestra patria celestial, todos tendremos que pasar por el valle oscuro. La tribulación no es una opción aquí en esta tierra. ¿La tomo o no la tomo? No, todos sufriremos porque vivimos en un mundo caído. Pero el consuelo de esa realidad es que el Señor ha dicho que aunque andes en valle de sombra y muerte, yo estaré contigo. He allí nuestro consuelo. Así que este texto tiene una armonía maravillosa y gloriosa y sin duda alguna es muy alentador para tu corazón y para el mío, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Y yo quiero decirte que sin duda alguna este salmo nos recuerda la gran protección que nuestro buen pastor brinda a sus ovejas, el carácter de Dios sumamente todopoderoso, porque sin duda alguna si Él no fuera todopoderoso, Él no pudiera brindarle este tipo de protección a sus ovejas en medio de un mundo donde nuestros enemigos, los enemigos de la fe acechan. Nosotros podemos estar tranquilos y descansar en la soberanía de Dios, porque Él sin duda alguna obra poderosamente y para el bien de su pueblo, pero también guarda de Él. Así que hermanos míos, sea que estemos en los pastos verdes, sea que estemos en el valle de sombra y muerte, tengamos la plena convicción de que el Señor siempre estará con nosotros. Su presencia es un maravilloso regalo con el que contamos ahora por estar en Cristo. Debido al pecado, nosotros fuimos alejados de la presencia de Dios como le sucedió a Adán y Eva cuando gozaban de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Pero el momento en el que ellos pecaron, fueron expulsados de allí. Y esto se debe a que Dios, por ser santo, perfectamente santo, Él siempre tiene que reaccionar ante el pecado. Y Dios tiene dos maneras de reaccionar ante el pecado. O lo destruye o se aleja de él.
Esas son las dos maneras como Dios responde al pecado, y Él al momento que Adán y Eva pecan los expulsa del huerto, de su gloriosa presencia. Y eso mismo sucedió con nosotros, y es por eso que vino el Hijo de Dios, se encarnó para que fuésemos acercados a Dios el Padre. Es por eso que hoy todos aquellos que están en Cristo tienen este maravilloso privilegio de contar con la presencia de Dios en todo tiempo. El cristiano nunca está desprovisto de Dios. El cristiano nunca está desprovisto de bien porque cuenta con la presencia de Dios, la cual Cristo compró en la cruz para todos aquellos que creen. ¡Qué glorioso es esto, mis hermanos! Quiero decirles ahora, quiero citar las palabras de un buen siervo del Señor, quien hablaba del Salmo 23, y dice unas palabras relacionadas con ese servicio que Dios le muestra, Dios el anfitrión, le muestra a su invitado que era el rey David. Y él dice lo siguiente: este mismo servicio está disponible para todos los creyentes. A todos se nos da un lugar en el salón de banquetes real y se nos trata como un invitado del rey. A lo largo de esta fiesta, el ojo del Señor está sobre nosotros, anticipándose a todas nuestras necesidades. En su tiempo perfecto, Él está trayendo a nuestra mesa exactamente lo que necesitamos, precisamente cuando lo necesitamos. Aquí está, dice este siervo del Señor, aquí está su incomparable amor en acción. Qué gloriosas palabras. Hermanos, antes de que salgan las necesidades de nuestros labios, ya Él las conoce. Este Salmo David está describiendo su gran lucha en esta tierra, las grandes penurias y ataques que sufrió este gran rey, no solamente por los ataques externos, aquellas naciones con las que tuvo que pelear, sino aquel enemigo interno de su propio pecado, a través del cual nuestro Dios le dio la victoria. Hermanos míos, qué alentador son estas palabras. Qué alentador es abrir tu Biblia en el Salmo 23 y leer estas palabras. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una mesa donde tú colocas todo lo que yo necesito. Me provees lo que yo necesito y cuando lo necesito. Esto nos recuerda que el cristiano nunca está falto de nada. Vivimos en un mundo donde luchamos constantemente con la idolatría, incluso en cosas que son lícitas. Y siempre decimos, si tan solo tuviera tal cosa fuera más feliz. Si tan solo tuviera tal cosa fuera un poco más feliz. Y muchas veces tenemos esas cosas del si tan solo. Y luego que las obtenemos, nos aburrimos de ellas, nos decepcionamos de ellas, porque tratamos de encontrar en estas cosas lo que únicamente Dios nos puede dar. Hermano mío, mi hermana que tú me escuchas, yo quiero decirte algo. Tu Padre Celestial, si eres cristiano o cristiana, proveerá lo que necesitas exactamente en el momento apropiado y la necesidad apropiada. Esa es la manera en cómo Dios demuestra su amor en acción. Estamos allí en esa mesa y Dios no perderá de vista nada. Recuerda lo que veríamos al principio, lo que significaba la palabra preparar. Él está colocando todo lo que necesitas de manera adecuada y los utensilios adecuados y el alimento adecuado. Lo que tú tienes hoy es lo que realmente necesitas. Y lo que Dios no te ha dado hoy es porque realmente no lo necesitas. O por lo menos hasta ahora sí Dios lo ha considerado. ¿Crees que un padre tan amoroso como el nuestro negará a sus hijos algún bien? Para nada, mis hermanos. Nuestro Dios es extremadamente bondadoso. Nuestro Dios es muy especial con nosotros. Y ese amor especial solo Él lo tiene con sus hijos. Tú no le muestras, nosotros amamos a todo el mundo, amamos a nuestro prójimo, pero el amor que le tienes a tus hijos o a tu esposa es un amor muy especial. Es de la misma manera nuestro Dios. Él tiene un amor especial únicamente con sus hijos, con aquellos que han confesado sus pecados y han creído en Cristo como el Redentor de sus vidas y ahora se han sometido a Él para seguirle a toda costa, entregando sus vidas a aquel que dio su vida por ellos. Yo quiero decirte que Dios te ama mucho. Si eres su hijo, su hija, Él tiene un amor muy especial por ti. ¿Te habías levantado esta mañana y pensado en eso? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Habías pensado en esa maravillosa verdad y decir, Señor, cuánto me amas tú de verdad? Nuestro Dios nos ama muchísimo. Y hermanos,
No midamos el amor de Dios por cómo nos sentimos, decía alguien, sino midamos el amor que Dios tiene por nosotros al contemplar la cruz de Cristo. Cuando tú ves a Dios Padre entregando a su amado Hijo por pecadores como nosotros, para perdonarnos, y no solamente perdonarnos y dejarnos por allí, sino para perdonarnos y acercarnos a Él, para abrazarnos y darnos de su amor. Definitivamente Dios nos ama mucho. Cuando sientas que Dios no te ama, recuerda la cruz de Cristo. Ese es el mejor recordatorio del maravilloso amor de Dios por ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él ha vencido a nuestros enemigos, los ha hecho impotentes para atacarnos, y es por eso que podemos sentarnos con gozo y alegría a disfrutar de este banquete de gracia, de misericordia, de amor que nos ha dado este maravilloso anfitrión. ¡Qué maravilloso privilegio! ¡Qué gloriosa verdad! Ahora veamos la segunda parte de nuestro versículo, del versículo 5, y sigamos viendo la generosidad de nuestro anfitrión. Y dice David: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Decía alguien que esto puede referirse a la práctica de que el anfitrión recibe a un huésped cansado que ha caminado una cierta distancia bajo el sol caliente, vertiendo aceite aromático sobre la cabeza para traer algo refrescante a esta persona. Si es así, estas imágenes describen las gracias refrescantes de Dios que reviven nuestra alma reseca en medio de las pruebas acaloradas de la vida. Nuestro Dios trae ese refrescamiento, ese refrigerio a nuestras almas. Cuán agobiantes son las pruebas. Cuán asfixiantes son las pruebas. En medio de todo mi tiempo como pastor, en estos pocos 8 años que llevo pastoreando esta iglesia por la gracia del Señor, he podido escuchar a muchos hermanos en medio de tribulaciones que han dicho: pastor, yo no puedo más. Pastor, yo no creo que soporte esto. Pastor, esto es muy duro. Cuando han sufrido una gran crisis financiera, cuando se han encontrado con la muerte de un ser querido, la pérdida de uno de sus hijos, de su cónyuge, una enfermedad terminal, conflictos en el matrimonio, etc. Y los he escuchado mucho decir: yo no creo que pueda más. Y de verdad a veces nos hemos sentido así. Yo hay momentos donde también me he sentido así. Pero es glorioso ver cómo el Señor, en su gracia y en su amor, muchas veces trae esa gracia, ese aceite refrescante para revivir nuestra alma reseca, luego de experimentar ese calor en medio de las pruebas de la vida, y trae ese fresco, ese refrigerio en nuestras vidas, y de nuevo nos levantamos y decimos: seguiremos adelante, nuestro Dios nos ha provisto la fuerza, no me voy a detener, Él me ha dado las energías, la gracia para yo seguir honrándole en medio de todo el agotamiento que trae las pruebas. Nuestro Dios siempre estará allí para colocar ese aceite fresco en nuestras almas resecas en medio de las pruebas acaloradas de esta vida. Hermanos, nuestro Dios ha dicho que nada te faltará. Nada de lo que Él considere necesario te faltará. Y aunque las circunstancias en tu vida no cambien, yo estoy seguro que tu corazón va a cambiar. A veces nosotros estamos enfocados en que Dios cambie las circunstancias, pero Dios está enfocado en cambiar nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el problema raíz está en nuestro corazón. Nosotros deberíamos orar más seguido al Señor: renuévame, Señor. Renuévame porque hay cosas que no andan bien en mi corazón. Renuévame, necesito más de ti en mi vida, Señor. Esa debería ser nuestra oración. Y esa es una de las oraciones que podemos tener la garantía de que siempre será respondida. Bendito sea nuestro Dios. Sigamos en nuestro texto. David también menciona al final del versículo 1 y dice: mi copa está rebosando, mi copa está hasta el borde. Mi Dios, este anfitrión, no ha llenado mi copa con unas cuantas gotas. No, la rebosó, me ha dado mucho más.
Y aquí, sin duda alguna, David expresa estas palabras refiriéndose al continuo derramamiento de la plenitud de Dios en la vida de David. Aprendió que la provisión de Dios supera con creces su necesidad. David no recibió meras gotas de misericordia del cielo, sino un diluvio de gracia, mucho más de lo que jamás podía comprender. Qué generoso es nuestro Dios. Estoy diciendo estas palabras y es inevitable que mi corazón no se quebrante al leer estas verdades. En medio de situaciones difíciles en mi matrimonio, los pastores no estamos exentos del dolor. Hemos sufrido muchas dificultades a lo largo del mes que viene. Cumplimos 10 años de casado por la gracia del Señor. Y Catherine y yo, desde el primer momento, hemos sufrido bastantes tribulaciones, dolores, pérdidas, momentos donde ni siquiera sabías, no tenías nada que comer, momentos donde tu propio pecado acechaba, perturbando la paz de nuestro matrimonio. Situaciones difíciles en la iglesia con las que tiene que lidiar todo pastor, depresión, ansiedad, diversas situaciones. Si hay algo que Catherine y yo aprendimos en este tiempo, en medio de las dificultades de no poder tener un bebé y formar una familia como quisiéramos, si hay algo que hemos aprendido mi esposa y yo es cómo esa provisión de la plenitud de Dios en nuestros corazones superaba con creces nuestra necesidad. Teníamos muchas necesidades, pero Dios era suficiente. De hecho, ahora mismo estamos pasando por situaciones diversas como quizás muchos de ustedes. Y les quiero contar esto para animarles y mostrarles que el Dios que servimos es un Dios real. Nosotros estamos experimentando la plenitud del Padre en nuestras vidas. Ahora mismo Catherine y yo estamos experimentando que nuestro Dios es todo suficiente y que Él supera con creces nuestras necesidades. Nuestro Dios sobrepasa nuestras necesidades, así como la copa de David estaba rebosando, así ahora mismo mi corazón y el de mi esposa está rebosando de la plenitud y de la gracia de Dios. Hermanos, a Catherine y a mí Dios no nos ha dado en estos días unas meras gotas de misericordia. No, Dios nos ha dado a Catherine y a mí hoy, un diluvio de gracia, mi hermano. Un diluvio de gracia. Y oro para que Dios conceda ese diluvio de gracia en tu vida también. Para que tú puedas experimentar esta plenitud de Dios y puedas contemplar las cosas de este mundo solo como regalos de Dios, entendiendo que solamente Dios te satisface y que solo Él puede darte la plenitud que tu alma necesita. Definitivamente el Señor sobrepasa nuestro entendimiento. Él es todo suficiente. ¿Sabes qué? Podrás tener un buen trabajo, un buen recurso, un buen empleo, buena familia, vehículo, casa. Pero quiero decirte que a la larga te encuentras con el mismo vacío, lidiando con los mismos problemas, con el mismo dolor, con la misma desesperación, con la misma ansiedad, porque ninguna de esas cosas fueron diseñadas para tapar el hueco tan gigante que existe en tu corazón. Solo Dios puede llenar completamente ese vacío que hay en tu corazón y en el mío. Y lo hace cuando nos acercamos a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Y ahora que estamos en Cristo, no solamente Dios nos da la gracia cuando venimos a Él por primera vez en arrepentimiento y fe, sino ahora como sus hijos nos da un diluvio de gracia y de misericordia en nuestras vidas. No nos da una misericordia desgastada, no, nos da nuevecitas cada mañana. Ese es nuestro Dios. Hermanos, Dios fue tan generoso al derramar su bondad en la vida de David que su copa no pudo contener todo ese derrame de gracia. Mi copa está rebosándose, dice David. Su corazón rebosaba de provisiones divinas. Dios puede bendecirnos muchas veces con cosas materiales y son regalos de Dios y debemos disfrutarlos, como dice Pablo. Eso no está mal. No hay nada en tener ninguna de estas cosas. Pero Dios muchas veces nos provee provisiones aún más gloriosas, bendiciones espirituales en Cristo, como las que describe Pablo en Efesios 1, esa bendición trinitaria, como la vimos el domingo pasado en el sermón del pastor Jorge Rodríguez. Y cada una de estas verdades nos habla de la plenitud de la bendición que Dios tiene para David y para todos los creyentes.
Hermano mío, quiero recordarte que Dios no es avaro contigo, decía un siervo del Señor, sino que ha abierto su vasto almacén y está derramando gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia en tu vida. Espero haya respondido esas palabras con un gran amén, porque es eso lo que podemos decir, un gloria a Dios, luego de entender estas verdades, un aleluya, al ver la maravillosa gracia y desborde de misericordia que Dios tiene en nuestra vida. El creyente es la persona más rica que existe en el mundo. El cristiano por eso debería ser la persona más alegre en este mundo, porque ha recibido lo que ningún otro individuo en este mundo ha podido recibir. Decía William Mackenzie sobre esta porción lo siguiente. Él decía acerca de esta copa que se nos ha dado a nosotros, este privilegio que se nos ha dado a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo tantos privilegios llegaron a mi vida si yo era un pecador, solamente merecedor del infierno? Bueno, William Mackenzie dice algo para hablar de esa copa, de cómo nosotros hemos recibido esa bendición y a través de quién se compró. Y él dice, recuerdo a un pastor africano que presentaba la imagen de Dios sosteniendo una copa de maldición y una copa de bendición. Seguramente la bendición sería para el Hijo, por quien tenía afecto eterno, y la copa de maldición sería para sus criaturas que habían pecado contra él. Pero decía este pastor africano, pero no, el Hijo, aquel Hijo que había sido obediente, el Hijo amado del Padre, fue quien tomó la copa de la maldición para que los pecadores tuvieran que beber la copa de la bendición. Hermanos, necesitamos beber de esa copa, decía él, una y otra vez. Y como nuestro Señor se deleita en la misericordia, amamos y encontrarnos con Él allí. Es increíble esto. ¿Tú sabes lo que es tener estas dos copas en la mano de Dios el Padre? ¿Qué pensaríamos nosotros? Que la copa de la maldición la tuviéramos que beber nosotros, que pecamos contra Él, que violamos su ley, que la pisoteamos, que nos creímos nuestros propios reyes soberanos. Nosotros teníamos que beber esa copa y su Hijo obediente llamado Jesucristo debía beber la copa de la bendición, pero eso no fue lo que pasó. Dios el Padre le dio a beber a su Hijo amado la copa de la maldición, la copa del dolor, para que nosotros, pecadores que merecíamos el infierno, bebiéramos la copa de la bendición. ¿No te parece eso glorioso, impactante? Ninguna religión del mundo puede promover un mensaje tan glorioso como este. Oh, amado hermano, pero yo quiero decirte que hoy 2021, hoy día domingo, debes seguir bebiendo de esta copa de bendición que fue comprada para ti. Cuando intentes ser arrastrado por los deleites de este mundo, contempla y recuerda la copa de la bendición que debes beber y que está disponible para ti. Hermanos, nuestra necesidad de satisfacción nunca será suplida por los bienes o el reconocimiento de este mundo. No busque la aprobación de este mundo. Este mundo hoy es eso lo que busca. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Hoy buscamos el aplauso de los hombres, seguidores en redes sociales, que la gente conozca de nuestra reputación y nombre. Hermano mío, saca eso de tu mente, que toda la gloria sea para Dios y que puedas decir como aquel himno, me glorío en Jesucristo, solamente en su cruz hallamos nuestra gloria. Hermano, nuestra necesidad de satisfacción nunca será suplida por los bienes o el reconocimiento de este mundo. Decía Stephen Charnock, el puritano, y él lo expresó de esta manera. Él decía estas palabras gloriosas y escucha bien. Nada menos que Cristo puede satisfacer, y cuando lo encuentres no se puede desear nada más. ¿Escuchaste eso? Nada menos que Cristo puede satisfacer, y cuando lo encuentres no se puede desear nada más. O como bien lo dijo el poema de John Newton, no el científico sino el creyente, él decía, de polo a polo deja que otros vaguen y busque en vano la bienaventuranza. Mi alma está satisfecha en casa, el Señor es mi porción. Hermana, que me escuchas, hermano, ¿el Señor es tu porción? Mi hermano que me escuchas, ¿realmente puedes decir que Cristo en quien te satisface, que Él es tu mayor tesoro? ¿O estás persiguiendo las mismas cosas de este mundo?
¿O has visto el cristianismo como una religión más solo de cumplir reglas? No, el cristianismo no se trata solamente de un cumplimiento de reglas. El cumplimiento se trata de una relación donde Dios el Padre se acerca a nosotros por medio de Dios el Hijo. Hermanos, por eso decía un siervo de Dios, en la cruz Jesús encarnó la máxima representación de un hombre bajo la maldición de Dios. Su testimonio allí no era de abundante comida y verdes pastos, sino de hambre y de sed, tanto que su lengua se pegó al paladar. Su experiencia en la cruz no fue la de la reconfortante presencia del Señor a su lado en el valle de sombra y muerte, restaurando su vida, sino una de desamparo y abandono a medida que su vida menguaba lentamente. Oh, cuánta misericordia hemos recibido en la cruz. Dios el Hijo fue abandonado en la cruz por Dios el Padre para que tú y yo nunca fuésemos abandonados por Él. Cuando contemplamos estas verdades y miramos a nuestro cristianismo, pensamos, ¿por qué somos tan débiles en nuestra fe si tenemos verdades tan gloriosas para creer y aferrarnos a ella todos los días de nuestra vida? Hermanos míos, en el Calvario no había vara ni cayado para consolarlo y protegerlo de todo mal, como David describe en el Salmo 23 que lo hacía Dios con él y como lo hace Dios con nosotros. No había vara ni cayado en el Calvario para protegerlo y librarlo de todo mal. Por el contrario, fue entregado al escarnio de sus enemigos para ser atormentado y torturado. Y decía alguien, en lugar de morar en la casa del Señor, como David escribe, que sucedería con él y con nosotros en la última parte del Salmo 23, en lugar de morar el Señor Jesucristo en la cruz, en la casa del Señor, fue abandonado en la oscuridad para morir solo y desamparado, para que tú y yo nunca fuésemos desamparados. Cuánto dolor y oscuridad en la cruz. Esto nos muestra sin duda alguna cuánto Dios odia el pecado. La cruz nos recuerda el amor de Dios por nosotros, pero también la cruz de Cristo nos recuerda el odio de Dios hacia el pecado. Sin embargo, mi amado hermano, mi hermana, este abandono en la cruz es el fundamento de nuestra esperanza. Nosotros tenemos muchas más razones que David para declarar con confianza, nada me faltará y no temeré mal alguno. Nuestro pastor ha entregado su vida por nosotros y ha resucitado de entre los muertos, avergonzando a nuestro último y mayor enemigo, la muerte misma. ¿Escuchaste eso? Nuestro mayor enemigo fue vencido en la cruz, la muerte fue vencida en la cruz. El enemigo al que todos temen, y más en nuestros días, ya nuestro amado Cristo lo venció. ¿Por qué tienes miedo a la muerte, mi hermano? Ya ese enemigo fue vencido. Cristo lo venció. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió una agonía y un rechazo incalculable. Esto no fue por algo malo que hubiera hecho, sino más bien por amor a su Padre y por aquellos cuyo pecado estaba llevando en la cruz. Tanto por ti y por mí, y por todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Hoy tú puedes recibir esta gloriosa realidad en tu vida y experimentar la presencia de Dios en tu vida y obtener el perdón de pecados. Amado mío que me escuchas, amado amigo que me escuchas, no seas soberbio. No seas terco, no seas orgulloso. Ven a Cristo confesando tus pecados, confesándolo como el único que puede acercarte a Dios el Padre, como tu mayor necesidad y como el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Hermanos míos, a pesar de todo esto, su copa estaba rebosando. Nuestro amado Cristo tenía allí paz inquebrantable aún en la cruz. Tanto así que el centurión vio esto y exclamó en Mateo 27:54, en verdad este era Hijo de Dios. Que eso sea lo que profesemos hoy mientras reconocemos la unción de nuestra cabeza con aceite y el rebosamiento de nuestra copa y la victoria de nuestro Cristo sobre nuestros enemigos, que somos hijos de Dios y que recibimos del Padre un cuidado tan glorioso como este. Un banquete de gracia está disponible para ti, mi amado hermano y mi amada hermana, las 24 horas al día, los 365 días del año. Podemos
podemos acercarnos a este banquete al cual Dios nos ha permitido acercarnos debido a la obra de Cristo. Por eso hoy podemos decir como aquel himno: gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó y ella nos acercó a la mesa del Señor. Bendito sea el Señor, que esta palabra sea de consuelo para ti, que hoy sea un día de salvación y de santificación para el pueblo del Señor.